pues el adulto tiende a omitir ciertos datos o si va solo o reinterrogar con los familiares, ¿no? La valoración de las comorbilidades, el clásico que el paciente, no soy diabético y la lista de medicamentos, ¿no? O también en este caso también hay que preguntar un poquito por los medicamentos pasados, cuándo dejó de tomarlos o qué estaba tomando en fechas recientes para intentar hacer un panorama más completo de lo que pudiera tener. Exámenes de laboratorio muy importantes pedirlos porque pues ahí podemos detectar patologías que ellos no se habían hecho porque no son diabéticos, porque nunca se habían revisado, ¿no? O algo por el estilo. ¿El que sigue, por favor? Algo muy común que podemos encontrar en los pacientes la primera vez que los valoramos es desde que entra el paciente, podemos encontrar que es, por ejemplo, un ancianito o una señora mayor que tiene algún tipo de problema en la columna vertebral, como un exceso de cifosis, una escoliosis, una hiperlordosis. Entonces, desde ahí nos estamos, y si vamos a operarlo, por ejemplo, nos estamos enfrentando a un reto un poquito complicado por la postura. ¿Cuántas veces ha estado acostado un paciente y ya no aguanto, ya me quiero parar, y se paran y se van, sobre todo en las jornadas, ¿no? Entonces es importante que valoremos y que se evalúe cómo se tiene que entrar. Lo mismo pasa dependiendo de la anatomía de la cara y cómo estamos. ¿Ok? Entonces sí es importante que desde que llega el paciente, desde ahí iniciamos a ver qué tipo de estructura tiene el paciente o qué patología podemos presentar. ¿Qué sigue, por favor? Ok. Ahora, algo muy común en la exploración de estos que voy a tratar ahorita es ver pseudoexfoliación, ¿no? Entonces, este es un depósito, como ya saben, de material fibrilar proteico, eso que se adhiere sobre el cristalino y sobre muchas partes del cuerpo, ¿no? Pero en este caso nos abocamos al cristalino que nos importa y al borde pupilar. Entonces, es muy común verlo como un pequeño faldón, como en la imagen de la izquierda, y a veces, o sea, el de la derecha es súper evidente, el de la izquierda a veces es más sutil. Entonces siempre hay que verlo, a revisar al paciente, como ya sabemos, sin dilatación y con dilatación. Entonces, este material fibrilar va a proceder del epitelio cristaliniano de la región ecuatorial y va a migrar y va a invadir la parte anterior de la corteza y las fibras anulares. Entonces, este puede conllevar una serie de problemas, o sea, puede ser que sea una serie de exfoliación, pero al verlo nosotros tenemos que pensar en que este paciente puede tener una hipertensión ocular, un glaucoma por algún cierre, por depósito, una pobre dilatación, que todo esto va siendo el material, inclusive una debilidad o dehiscencia zonular como tal está presente en el 10:1 comparado con los pacientes que no tienen pseudoexfoliación. Y podemos encontrar desde una subluxación, que aparentemente con la pupila pequeña puede no verse, hasta como tal una luxación, y nos hablaba de que puede haber un complejo de luxación tardío de toda la bolsa anterior. Tú lo operas y le pones el lente y todo muy bien, y de repente el paciente, ¿qué pasó? ¡Pum! O sea, como este proceso sigue continuando su curso, se han descrito ciertos procesos tardíos de luxación del lente intraocular, ya no de la catarata, ¿ya? Entonces hay que tenerlo presente. La que sigue, por favor. Entonces, está bien como cuando es que no está tan avanzado, es como blanca. Sí, literal, a ver si se ve aquí, como este de aquí, muy pequeñito. Un faldón. Gracias. La que sigue, ¿sí? Ok. Bueno, y como una de las otras cosas que podemos encontrar, puede estar desde una luxación hasta una subluxación. Y bueno, como les decía, ¿qué causas puede haber? Pues obvio, un trauma, ¿no? Eso es súper común, que si nos llega un paciente traumático o que refiere un golpe, pues es muy común que podamos encontrar esta dehiscencia anular o una subluxación. También hay por causas endógenas, enfermedades congénitas como de la colagenopatía, Marfan, Turner, como tal, problemas de acrodactolia, enfermedades adquiridas locales o sistémicas, ¿ok? Esas también son súper importantes. Bueno, en el caso, como ya hemos estado viendo, glaucoma, arriba también, por ejemplo, homocistinuria, el síndrome de pseudoexfoliación como tal en sí ya es un factor de riesgo, y otras como la uveitis crónica, por el proceso de inflamación que genera la miopía o el glaucoma como tal per se. Y otra, pues es una deficiencia sonular y atrógena, la clásica, no sabemos por qué, ¿no? Entonces, ¿qué signos podemos encontrar indirectamente en un paciente? O sea, ¿cómo vamos a sospechar nosotros de un paciente que llega y que esto, ¿será que tiene o algo? Pues al hacer la exploración vamos a encontrar que puede haber facodonesis, iridodonesis,
un aumento en la profundidad de la cámara anterior, o bien en este caso en el aumento en el ángulo iridocorneal. Al estarlo revisando pues se ve pues, tal cual como por la separación de esta área, o presencia de vitrio ya franco en la cámara anterior, pues donde está rota, ¿verdad? Y donde está decente. Entonces, ¿podemos poner el videito, por favor, Carlos? Que está ahí, es el primero. Cuando abres YouTube, o si quieres hacer ahí. Ajá, es el primero que ya está puesto. Entonces es súper importante que nosotros, bueno, esta es una franca, es un paciente que ya está dilatado, pero es súper importante que nosotros evaluemos al paciente sin dilatación para ver, es cuando más podemos como apreciar el movimiento, y en ellos, que por ejemplo ya está dilatado, podemos ver francamente cómo estaba luxado y cómo se veían, inclusive si alcanzaron a ver, lo ponemos las fibras sonulares, ¿no? Entonces ya estaban. Entonces nos habla de que es un abordaje diferente, o tenemos que, puede que no pase nada, pero tenemos que considerar en nuestra cabeza tener preparado cierto material por si se empieza a complicar la cirugía. Entonces ahí el paciente mueve y pues bambolea todo, miren cómo se mueve, la catarata igual. Entonces es un proceso diferente. Listo. Entonces, ok, y cómo a grandes rasgos, porque les digo, ahorita es como la exploración clínica, qué hacer y qué sospechar y cómo prepararlo. En la siguiente vamos a ver los videos, pero ¿qué tenemos que tener pensado nosotros al entrar o al intentar hacer una cirugía de catarata en estos pacientes? Pues hay que tener diferentes tinciones, ¿verdad? Tinciones capsulares, porque a veces no es muy visible como tal esta. Entonces al teñir, pues ya vemos cómo hay, cómo se observa el ecuador del cristalino o algo que tal vez no veíamos tan claro. Triamcinolona, bueno, en caso de que tengamos tal vez vitrio adelante, pues tener preparado por ahí. Ganchos de iris, los anillos capsulares o anillos de fijación, también para crear sostén en esta parte. Hay algunos autores que pueden poner sutura de polipropileno, y pues como tal el lente intraocular, hay que tener un lente de 3 piezas a la mano, siempre preparado con nuestro paciente pensando en qué lente le vamos a poner, por si es necesario apoyarnos de alguien que suture el lente, etcétera, dependiendo de qué tan débil esté este complejo o qué tan luxado esté. ¿Okay? La que sigue, por favor. Okay. Como tal, ¿qué sospechamos en un paciente que tiene trauma ocular? En un paciente que tiene trauma ocular, pues ya lo anterior, ¿no? Que puede estar luxado, que puede tener algún problema que lo conlleve, que puede tener, en el libro nos marcaba qué porcentaje de cosas podemos encontrar en un paciente que está politraumatizado, desde contusión hasta penetrante. Entonces la contusión tenemos una recesión angular y defectos iridianos en un 44%, una luxación o subluxación en un 35%, que es el anterior, y un glaucoma secundario en un 14%, también por este material que presenta. Y cuando es un trauma abierto penetrante como tal, pues la córnea está afectada en un 62%, hay defectos en el iris en un 52%, ruptura capsular anterior o posterior, entonces en un 27%, y pues aquí afecta un poquito más al anterior, podemos encontrar sinequias también. Entonces habla de que ahí pensamos en 2 panoramas completos, ¿no? Si está penetrante, perforante, pues hay autores que hacen en un solo tiempo quirúrgico, cierran córnea y si lo permite la transparencia de medios, van y operan catarata. Hay quienes prefieren cerrar la herida, dejar en primer cuadro que recupere la transparencia corneal y después ya tener pensado, preparado al paciente que se le va a formar una catarata o que ya la tiene y que hay que intervenirlo, ¿no? También no olvidarnos del polo posterior, ¿no? Entonces en las imágenes que podemos ver de su mano derecha, bueno, pues este es como tal un ejemplo de una catarata traumática. Si se fijan aquí hay una subluxación, no sé si la alcancen a ver muy clara, que es como, esta es, aquella es contusiva y esta es una traumática pues con la subluxación como tal. Aquí hay una ruptura en esta y bueno, aquí está afectada la córnea. ¿Ya? Y pues en la última es una catarata con otra, si se fijan, otra situación de este lado y con un problema en el iris, ¿no? Una iridodiálisis. La que sigue, por favor. Ok, entonces eso es lo que les comentaba, ¿no? O sea, hay que planear y pensar desde que vemos al paciente, desde que hacemos la anamnesis. Hay pacientes que los vemos y con el ojo así, o hay pacientes que, sí, tuve un golpe, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver los 2 panoramas, ¿no? Desde el cierre de la herida en un solo tiempo y la cirugía de catarata, que es lo que comentaba, la mayor inflamación,
Mala visibilidad del polo anterior, dependiendo, ¿no? Hay que ver en qué tipo de lugar estamos. Aquí se puede hacer tal vez, pero en una brigada pues no es tan viable, no tenemos tan buena calidad. Y el cálculo del lente o el biómetro obviamente es más inexacto. Entonces a veces se quedan áfacos, ¿no? Y en un segundo tiempo quirúrgico pues se coloca el lente. La intervención, necesidad de intervención cuando está perforado, pues es una urgencia, hay que cerrar, ¿no? Entonces sí conlleva algunos otros procesos que tenemos que siempre pensar y planear antes de meter al paciente. Y en el caso de los niños, pues es otro tipo de anestesia, ¿verdad? Y cuando se hace en 2 tiempos, lo que ya les comentaba, dejamos que se enfríe el cuadro, que la córnea recupere un poco más, que podamos hacer una biometría más exacta o pensar en un lente fijado en otra posición en caso de que no lo tengamos, ¿no? ¿La que sigue, por favor? Ok. ¿Qué tenemos que sospechar en pacientes que se van a operar de catarata con cuadros crónicos de uveitis? No estamos hablando de los activos, porque pues ahí sabemos que primero hay que enfriarlo, ¿no? Este de arriba es un cuadro activo, ¿no? O sea, podemos ver los precipitados retroqueráticos, la inyección ciliar, conjuntival, podemos ver astipopión, es mucho dolor, fotofobia, los cuadros que ya hemos visto presenta un paciente con uveitis, ¿no? Es súbito. Pero para un diagnóstico clínico, que uno revisa si la lámpara del paciente no te dice a veces, si tú lo ves y de repente ves esta imagen de aquí de abajo, unos precipitados retrográficos muy finos, puede haber un flare o un Tyndall muy sutil, o sea, desde celularidad hasta proteínas, no, muy, muy sutiles, menores a una cruz o a trazas. Entonces ya empiezas a interrogar al paciente, sí, bueno, hace un tiempo tuve, o he tenido cuadros repetitivos, o tiene una artritis mal controlada, o tiene algún problema como tal. Entonces hay que pensar que este paciente puede tener unas sinequias posteriores, que esta pupila tal vez no nos vaya a dilatar como nosotros queramos, que en estos pacientes pues, se presenta más una catarata subcapsular posterior por el tipo de esteroides o corticoides a los que estuvo expuesto y el proceso inflamatorio. Entonces, y por ejemplo, un paciente joven que tiene catarata antes de pensar en diabético, que no es diabético y no tuvo trauma, pues hay que buscar también este cuadro, ¿no? Y que no es congénita. Entonces, cuando no está activa, según nos marcan diversos artículos que debo presentar y los libros, cuando no está activa, no hay que usar o no es necesario usar corticoides como preparando al paciente, como para que no se nos vaya a inflamar como tal, ¿no? Pero sí hay un protocolo preparatorio que nos marcan las guías, ¿verdad? Y todo esto siempre dice la notita abajo de que bajo reserva del cirujano, de manejo del cirujano, o sea, cada doctor habla desde su criterio, ¿no? Entonces, el protocolo preparatorio para estos pacientes que está frío el cuadro, que trae una catarata, que presenta disminución, por ejemplo aquí, ¿qué indicaciones hay? Una uveitis facogénica, que la catarata como tal le representa al paciente una disminución de su agudeza visual, es un diabético o queremos valorar el polo posterior, bueno, pues hay que intervenirlo de cirugía de catarata o bien como tal ya hay que hacer un tratamiento, bueno, pues tienen que hacer las dos en uno, ¿no? Entonces, esta es una indicación para operar a un paciente con uveitis. ¿Qué protocolo hay que hacer antes? Hay algunos doctores que dejan ketorolaco en gotas y acetato de prednisolona 3 días antes, por lo regular, 3 días antes del proceso quirúrgico, una gota cada 6 horas, y dexametasona como para que continúe su acción durante la noche, ¿no? 3 días antes. Y el postoperatorio, todo va a depender de que no se complique nada, que el ojo no se haya inflamado y que sea normal. Continuamos con el acetato de prednisolona, una gota cada 2 horas por 10 días en dosis reducción, pero el inicio sí es más agresivo. El antibiótico, como siempre, se dejan 14 a 21 días, dependiendo de la literatura. Y en algunos casos se puede usar un antihipertensivo, un hipotensor como tal ocular, ¿ya? La que sigue, por favor. Ok, ¿qué podemos sospechar cuando preguntamos al paciente qué toma, qué ha tomado o cómo ha estado su cuadro, ¿no? Anticoagulantes y antiagregantes. Súper importante de verlo, sí y no. Los artículos ya no sabemos si es más la costumbre o realmente hay un sostén, ¿no? Los artículos recientes, por ejemplo, hay uno de 2013, 2021 que puse, nos muestran que, si se fijan, siempre decimos, suspende el anticoagulante una semana antes, 2 semanas antes de que se vaya a operar y ya está. Pero ¿qué nos habla la literatura, lo que nos decía el doctor? A veces el riesgo-beneficio supera más el interrumpir una aspirina o un antiplaquetario, antiagregante, en un paciente que tiene una asa muy mayor, ¿no? Entonces, este artículo, que es de anestesiología, que son como que los que se enfrentan en terapia intensivista, nos hablan de lo que ha pasado, ¿no? Entonces,
Si uno le suspende como tal un tratamiento antitrombótico a un paciente con una cirugía menor, en un paciente con un riesgo alto, a que se tromboembolie en menos de un año es del 10%. Cuando tienen un riesgo moderado, una asa moderada, 2, es de entre el 5 y el 10, y cuando tiene un riesgo bajo es mayor al 5. O sea, si se fijan, siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ok, ¿en qué cirugías sí y en qué cirugías no? Bueno, ¿por qué en la catarata? Pues uno pudiera pensar, si es una SIX, bueno, porque va a sangrar, pero una catarata, bueno, para que no toque el iris y no sangre, una cuestión de esas, pero ¿qué dice la bibliografía? Que las complicaciones, si no le suspendemos la terapia, ¿cuáles son los mayores que presentamos? Más que esto de la hemorragia subconjuntival o del iris, nos habla de hemorragias por la anestesia, ¿no? O las complicaciones por la anestesia, como un bloqueo retrovulvar perivulvar, que podemos encontrar una hemorragia retrovulvar, y esta se va a presentar más cuando se le da un toque o llegue a la arteria, más que a una vena. Entonces, real como tal, a mi criterio no suena tanto como que, ay, sí, por el hecho de no suspenderlo, me va a hacer ya una hemorragia. No, es más bien como la cuestión de la técnica, ¿no? O sea, si estamos viendo si se funciona y jala, si hay sangre, bueno, pues, ¿qué está haciendo ahí, no? Entonces, o una hemorragia coroidal expulsiva, pues súper grave, ¿verdad? Pero es en un porcentaje mucho menor. Entonces, estas son como los temores de nosotros, y por eso el prevenir o el protegerse suspendiendo los antiguantes y antiplaquetarios. La que sigue, por favor, Carlos. Ahora, este otro artículo, este es de oftalmo del 2021, o sea, también evalúan qué tanto hay que hacer los antiagregantes y los anticoagulantes. Entonces, bueno, independientemente de los riesgos, lo quiero suspender. Entonces, ¿cuántos días antes? La aspirina, 3 días antes. El clopidogrel, 5 días antes. Ticagrelor, 5, y el Asugrel o otro tipo de warfarina, 7 días antes. Y de posterior al evento quirúrgico se pueden regresar sin ningún problema. Entonces, si se fijan, pese a lo que siempre se ha creído, ¿a quién vamos a suspender o intentar suspender el tratamiento antitrombótico? En las cataratas realmente no está indicado, o sea, no hay un mayor beneficio en suspenderlo. Inclusive en una cirugía de retina, ahí es a excepción del doctor, pero dice que va a depender, obvio, si tiene un problema en su retina, neovascularización o algo, pues sí, es probable que sangre un poco más, pero realmente no lo marca como tal, ni en las de oculoplástica, a menos que tenga un involucro de los músculos, ahí sí. Creo que estrabismo y oculoplástica como en una tosis o en una resección muy amplia, pero pudiéramos pensar que en párpados o que algo, no, realmente no está indicado suspenderlo. Hay que controlar mejor la hemorragia durante el proceso, y pues sí, eso genera un cierto estrés en el cirujano al ver sangre, porque no estamos acostumbrados, pero no están indicadas como tal. En las únicas que están un poco más indicadas son las cirugías de glaucoma. Las traves y algo, porque estamos hablando que puede ser un proceso que si sangra nos va a crear cicatrización, y pues no va a estar filtrante, no va a ser una cirugía tan limpia, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, las guías marcan que no hay una evidencia como tal. La que sigue, porfa, Carlitos. Y esta tabla así gigante a grandes rasgos también del artículo de anestesio nos habla de quién sí y en quién no utilizarlo, ¿no? Si se fijan, vamos a ver, catarata, no, catarata, chalación, quistes de párpados, exploración, dacrio, rististorrinostomía, terisiones, queratoplatía, visceración, enucleación, vitrectomía, continuar. O sea, acá suspender por el riesgo, ticagrelol, pero si tienen continuar. O sea, no hay algo muy evidente. Claro, esto estamos hablando desde el punto del anestesio. El doctor que no está operando y que no se siente tenso porque todo está sangrando, porque no lo deja ver, pero sí del riesgo de vida del paciente. ¿Y en quiénes sí? Cirugías de glaucoma, como tal de oculoplástica, que involucren zonas más comprometidas o ectopriones o tosis palpebrales por el involucro de músculos, y en las cirugías de estrabismo, porque el músculo sangra mucho, ¿no? ¿Ok? Ahí sí están, pero si se fijan son 3 días antes, 5 días antes, no es como que 2 semanas. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ok. Eso es con respecto a esos medicamentos que uno interroga. Ahora, este es súper, como que a veces lo veamos y es muy frecuente que lo presentemos en un paciente cuando uno va a la jornada y lo opera y pues no es tuyo, ¿verdad? Entonces ya cuando lo ves, dices, ah, caray, aquí hay algo. Pues sí, se hizo un estudio, el doctor Chang presentó ante las CARS y la academia un estudio que él realizó en pacientes, fue como tal retrospectivo, en el cual se evaluaron por quiénes tenían Frappiaris y qué pasaba, y se vio una alta tasa
de hombres que usaban antagonistas alfa-1 adrenérgicos, principalmente como la tamsulosina, que iban a crear este síndrome, el IFIS, ¿no? Entonces, este va a producir la tamsulosina. ¿Qué es lo que hace? Produce una relajación del músculo liso, como tal en los vasos sanguíneos, en la próstata y en la uretra, pero el músculo liso también se ha visto que actúa en el músculo dilatador del iris. Y realmente tú necesitas, el paciente tiene que estar, según los estudios, 6 meses mínimo tomándolo para que te presente esto. Pero ahora vamos a ver si... si lo suspendemos, si realmente se nos va a quitar este factor, ¿no? Que algo que nos preguntaba Liz. Entonces, ¿en quién lo dejamos? En los hombres, principalmente en una hiperplasia prostática benigna, porque es muy selectivo y porque disminuye el riesgo de la hipotensión postural, que es como el riesgo que presentan los otros medicamentos para tratar la próstata, y por eso no lo dejan tanto. Pero también se encontró que en mujeres, entonces le dejan esto. En mujeres que han tenido un prolapso uterino, y podemos encontrar este síndrome. Entonces, ¿cuáles son los 3 datos importantes que vamos a ver? La triada que vamos a ver es un iris flácido y bamboleante, es un prolapso de iris a las incisiones cuando ya está haciendo tu faco, y es una amiosis progresiva intraoperatoria. Entonces, imagínate, la pupila se te está cerrando cada vez, el iris se te está saliendo por las incisiones, le quieres dar el toquecito con el faco a la catarata y está ahí viene el iris a fregar, ¿no? Y una vez que se dice, los doctores nos dicen que una vez que tocas el iris con la punta del faco, siempre te va a estar ahí molestando. Entonces, bueno, ¿qué hacer en la consulta? Investigar si está usando este medicamento. Hay que hacer el test de dilatación, o sea, cuánto mide la pupila sin dilatar y dilatando, para ver si nos permite o si tenemos que abordar de una manera diferente. Y buscar en el otro ojo. Ya lo operaron del otro ojo y vemos una imagen como aquella, que el iris está así como todo deshilachado completamente, ¿no? Entonces sospechar como de, bueno, ¿qué pasó, señor? ¿Usted toma algo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué le dijeron de su cirugía? No, todo perfecto. Ah, bueno, ok, entonces pues nos toca hacer a nosotros la tarea, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué estrategia o cómo se va a manejar preoperatoriamente? Lo que ya les comentaba, la historia, los factores sistémicos, la valoración pupilar. Hay autores que preparan al paciente 48 horas antes con una gota de atropina cada 12 horas, o sea, como, sobre todo por la pupila, como para asegurarnos que esté lo más dilatada. ¿Y por qué? Porque al tener, o se cree que al tener más este complejo dilatado o grueso, pues en teoría vamos a batallar un poco menos. Y brimonidina al 12%, igual con el mismo efecto. Intraoperatoriamente, que hay que sospechar o que hay que cuidar y tener listo el material, epinefrina o fenilefrina intracameral, que realmente para este procedimiento sí ayuda, pero pues ya está, ¿no? Ya tenemos estos datos. Una técnica en escudo, la de soft shell, o sea, igual con el proteger como tal con los 2 viscoelásticos, ponemos viscoelástico y la pupila se abre más, pero eso es un momento, decía que tenemos que tener cuidado, porque este es una falsa como tal midriasis que está generando el visco, pero al estar haciendo la faco, pues se va a estar saliendo y se va a estar viniendo el iris, ¿no? Y si tenemos antes o sospecha de algo antes de la capsulorhexis, pues tenemos que tener preparados los ganchos de iris, los expansores pupilares, el anillo, el de Malgugin como tal, y pues qué contraindicaciones, pues que tenga esfinterotomías, que tenga otro tipo de procedimientos, y pues aquí es una faco con cuidado, suavecita, sin ninguna calma, para evitar los riesgos. Incluso también intraoperatoriamente decía que hacer las incisiones lo más justas que le puedan quedar a las piezas para evitar que haya descompresión o fuga o que el iris esté protrudiendo por estas zonas. ¿Ya? ¿Podemos poner los videos? Ajá, en los primeros 2. Pero así rapidito porque son muy largas y pues no vamos a abordar técnica ahorita, nada más para que vean un poquito, ¿ya? Entonces, No, pero digo, no, fíjate que realmente ya no, pero obviamente cuando al principio confianza, hazte todo lo que puedas para tener más confianza. Entonces, sí, de hecho, todo ayuda un poco.
sí lo sigo haciendo. Nada más, obviamente, tengo gente que lo suspenden y me aparte no dice. Entonces es un problema. Sí, pero no sé, no, pues es el público artificial. 2 semanas, creo. 2 semanas, pero Vamos a evaluar en mi eso. opinión sí funciona. Porque ahí y después uno lo ve en el quirófano y Mira acá. Las aspirinas no suspenden. las aspirinas es un paciente que le están dando la aspirina nada más porque tiene hipertensión y de obesidad, ese tipo de factores de riesgo. No tiene diabetes, pero bueno, pues sí, que las aspirinas es como dicen. Pero unas hay 7 días, ¿no? Y la evaluación de las tarjetas es una Normalmente semana. es 7 días que se los ponen antes, pero la que no se los ponen Warfarina. bueno, ahorita la que más se hace Es warfarina. el Rivaroxaban, ya no los superan, las máquinas están publicadas en unos estudios que la usan, pero no, nada de eso. Igual, si tienen infarto reciente, con el cuento de clopidogrel y la aspirina. Bueno, en este paciente vemos como tal iris flácido y el doctor, pues al enfrentarse a eso, si fijan la pupila, pues va a decidir usar ganchos, ¿no? Entonces es antes de hacer otra cosa, entonces ahí aborda y se asegura de tener una mayor dilatación, más seguridad, que el iris no va a estar jugando y no se va a estar viniendo a estas zonas. Entonces sí, pues generamos más incisiones corneales, conlleva más tiempo quirúrgico, pero te da más confianza, más seguridad y genera una técnica más clara, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes procedimientos en donde está colocando ganchos como tal en el otro y nada más es como lo que quería que vieran, que es que lo tenemos que tener previsto. Y la que sigue, porfa. Ajá. En este, por ejemplo, usan el anillo, que realmente yo casi no veo que usen, bueno, no me ha tocado ver muchos doctores que usen el anillo, que es bastante sencillo, de margullín se ve, ¿verdad? Pero lo que yo pensaba, decía yo, ¿cómo lo quitan? Bueno, pues al quitarlo, adelántalo un poquitito. Ahí más o menos, ajá. Para atrás. Dale. Ahí, ajá. Entonces, se coloca el anillo y miren, este es lo primero que vamos a ver. O sea, cuando tú metes solución y se viene tu iris a tu herida, y o sea, cuando no conoces a tu paciente, ¿verdad? Entonces ya ahí sospechas que algo está pasando. Ese es el primer datito como tal que nos va a hacer sospechar que nos va a estar complicando la cirugía. Entonces, bueno, este doctor le gusta usar anillo, coloca su anillo muy bonito, se para, igual podemos adelantarlo un poco para que no tengan como tal ese problema. ¿Dale? Ajá. Sí, son muy buenos sus videos. Realmente está muy padre, pero está largo, entonces solo como que vamos a abordar ahorita lo tal. Entonces, él, por ejemplo, miren, nos habla de en este video igual, de los túneles, que no tuneliza tanto para que no tenga tanto este problema, que no hace, cuando entra, que pone una burbuja de aire y luego azul, aunque revisé en la bibliografía y decía que no tenía mayor utilidad, ni el de viscoelástico, que era mejor poner la tensión de un solo, o sea, directamente, pero bueno, él lo hace así, como por protección, y habla de que usar las incisiones más pequeñas, de 0.9 en lugar de 1.2, que viene más adelante en el video. Dale, a ver si aparecemos más. Perdón, Carlitos, lo adelantamos un poquito. Dale más. Dale. Quiero ver dónde pone el anillo, que yo recuerdo que era... No me acuerdo. Sí, es larga. O sea, ahí habla, por ejemplo, vean, de la incisión. Como todas maneras de hacerla segura. Maneras, ajá, de cómo hacer seguro y cómo estar molestando. Pero bueno, vamos, cambiamos, por favor, regresamos para tiempo. Gracias. Bueno, ahí está. Un poquito para atrás. Ajá, ahí está el anillito. Dale un poquito atrás. Y la implantación es bastante sencilla. Entran por la principal y colocan, por ahí lo voy a poner, entran por la principal y colocan el anillo. Y yo decía, la verdad, nunca había visto cómo lo hacen en vivo.
¿Y ahora qué? Bueno, pues tiene que cortar el anillo para sacarlo de una, como es como literal una, como si fuera una óptica, entonces es PMA o polimetilmetacrilato mismo. Cortan de un extremo acá el anillito como tal y lo jalan, de ahí lo jalan igual por la paracentesis, esto se va saliendo todo derechito como si fuera una sutura o una áptica o algo y sale. Entonces es una manera de asegurarte que el iris no te molesta, que aseguras como tal tensión o das más soporte en tu bolsa, en tu complejo capsular. Entonces, pues es bien, vale la pena tenerlo cuando se esté a disposición o que esté ahí listo. Y se ve pues bastante bien, muy segura, ¿no? Entonces esto ya nos habla de mayor seguridad a la hora de estar operando y mayor control y menos complicaciones, ¿no? Ok. Entonces, bueno. Esa es la cosa, es que es desechable. Y los ganchos son desechables, guiño, guiño, porque pues realmente pues se esterilizan, ¿verdad? Entonces, pero este anillo, como ya lo cortaste, pues ya no genera la tensión que querías la primera vez, ¿no? Entonces, sí. El llamado digo, entra con un dispositivo y con ese mismo lo jalas. Bueno, él lo corta, por ejemplo, pero bueno, pues hay dinero, hay presupuesto, ¿verdad? Para cobrárselo a cada paciente, entonces sí. Okay. ¿La que sigue, Carlitos? Ajá. Bueno, ahora sí, artículos que querían saber qué onda, que investigaron, qué pasó. Chang, como tal, este fue el primer artículo que hizo. Evaluó en manera retrospectiva con otro cirujano, que fue Campbell, a pues un cierto número de pacientes grandes. En ellos 741 evaluaron, bueno, qué pasaba, qué había, cómo lo trataron. Igual ellos tuvieron estas complicaciones, entonces encontraron que la tamsulosina era el factor que más condicionaba o algo. Pero ¿qué pasaba? Después de que investigaron esto, siguieron con sus investigaciones de cuánto tiempo había que suspenderlo antes y qué se presentaba más. Y como tal, encontraron que sí, las guías como tal muestran que sean 2 semanas, pero los artículos recientes no dan una, no es estadísticamente significativo, no va a actuar en los pacientes que al retirarlo, inclusive en pacientes que han estado a tomar este medicamento durante un año, tú puedes presentar este síndrome de iris flácido. Entonces, por eso la importancia de preguntar qué ha tomado, qué estuvo tomando o algo para descartarlo. Y ahí, ¿cómo se lo quitas? Pues ya no lo está tomando. Pero se muestra que inclusive durante un año puede seguir presentando esto. Dale, Carlos, el que sigue. Este es como un poquito más reciente, 2007, comparado con el otro, ¿no? En el cual también habla de los objetivos. Ellos estuvieron evaluando frente a un grupo control, pues, que si le quitaban, y sí, se manifestó que un grupo control comparado con el que usaba tamsulosina aumentaba estratosféricamente más el síndrome de iris flácido, pero como tal en las conclusiones mostraban que el iris flácido se presentaba en un 67% en los pacientes que usaban tamsulosina, a diferencia de los otros, y que el único efecto secundario postoperatorio había sido pues observar una mayor reactividad pupilar en los pacientes tratados con la tamsulosina y los que no. Por eso los cirujanos se sienten como más confiados, o deberíamos decir pues 2 semanas antes, si no le pasa nada, pues lo quitamos. Pero estadísticamente no es significativo, o no quiere decir que quitándoselo ya, no sé, quitamos el síndrome, no. Entonces hay que tener todo esto preparado, ¿que sí? Digo, porque a mí no me gusta hacer cosas sin sentido. La verdad no había visto los artículos. Y es que no es estadísticamente significativo, no. Pero sí se considera una buena práctica. Sí, es una buena práctica, pero no, pues dice ahí si él decide quitárselo o no decide quitárselo, pues probable que no afecte, ¿verdad? Ya es como más el sistémica, como usted decía, del paciente. ¿La que sigue, Carlos, por favor? Sí, o sea, sí, siguen como checándolo, o sea, y de este hay mucho, yo obviamente no me quise enfocar en todos, pero sí, no hay tan recientes porque ya, ok, lo que querían demostrar, iris flácido, tamsulosina, check. Ahora, ¿cuántos se lo quitan? Y hay un montón, pero este pues es de más reciente porque todos los demás son del 2000 y así, que mostraban que ayuda un poco, pero no realmente no lo es. Y bueno, nada más así como tocarlo muy brevemente, que si tenemos pacientes que exploramos y vemos unas cataratas blancas que se dividen en 3 tipos, ¿no? Intumescentes, hipermaduras y morganianas, que también se consideran como morganianas blancas, no morganianas negras. Entonces tenemos que pensar en un abordaje diferente al momento de hacer, por ejemplo, nuestra
nuestra capsulorhexis, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas para hacerla más segura. En las polares anteriores, como tal, esta es la blanca incandescente, la polar anterior como más congénita, o en una polar posterior, pensar en que tal vez estos pacientes no vamos a hacerles hidrodisección y girarla, porque si la polar está adherida, pues adiós, ¿no? Y que en una polar anterior, pues tal vez la cápsula anterior está fibrótica, está pegada, no va a permitir una rexis más fácil. Hay equipos como el Oertli, que es el que tenemos aquí, que la verdad no he visto que lo usen, pero tienen para hacer una capsulorhexis diatérmica, entonces está como bonito esa parte, lo haces con ella y ya está, y hay muchas técnicas, ¿no? Ahora otra, pues la clásica, ¿no? Como si fuera una SIX, si ves que se te está fibrosando, hay tijeras para esta parte, viéndolas en el congreso, no son tan caras, valen como 2,000 pesos, son tijeras como para cuando se está fibrosando, vas haciendo la capsulorhexis de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante que nosotros conozcamos un poquito al paciente o al sentarlo, veamos que la técnica es probable que no vaya a ser igual, que probablemente en la polar posterior haya que separar. Había autores que decían que ellos con viscoelástico ponen atrás y van separando o levantando, haciendo como tal su hidrodisección, antes, nunca giran, y que también pueden hacer un mini surco que ya llegan a la parte casi del borde o del final del cristalino y se paran para romper o que esta fuerza de tensión rompa la polar y no romper como tal. Y también estar preparados para que probablemente vaya a haber un agujero, ¿no? Ok, la que sigue, por favor, Carlos. Y bueno, esto es lo que hacemos con el doctor Carvajal, los que se han tenido, y bueno, a mí las primeras como 2 o 3 que me dejó hacer pasitos de capsulorhexis siempre eran blancas. Entonces ya se reía y me decía, mira, es así como las que te gustan, ¿no? O sea, pues no, pero así me tocaban. Entonces entras con una aguja, hay varias técnicas, ¿no? La técnica de Rao es la descompresión controlada. Esta, la de Chang, es la que el doctor más usa, con aguja 27 o 30 gauge y solución salina. Entras como tal con tu agujita de insulina, picas la cápsula anterior y estás al mismo tiempo aspirando, porque tiene un material el núcleo no es tan denso y tiene un material del córtex está licuefacto, entonces tú dejas que esto salga, hace una presión, incluso se te puede romper, como es en el ejemplo de aquí abajo, que le hizo al doctor una bandera argentina, ¿no? Entonces realmente se te corre la rexis y no sabes hasta qué parte. Entonces hay varias técnicas. La técnica de Álvarez es una punción anterior. Este es con un faco a parámetros súper bajitos, con la punta del faco hace como tal la rexis y come pronto y luego ya sigue con su rexis normal, solo como que entra. Pero bueno, es manos más expertas, otro tipo de procedimiento. La técnica de Richard hay doctores que 20 minutos antes de la cirugía pasan al paciente al jack, pum, le dan su lleguecito a la cápsula con el jack, se sale todo este material proteico y licuefacto y se queda como como si fuera un hipopión falso, por así decir. Entonces ya tú entras, tu cirugía normal, te lo aspiras porque no necesitas usar faco y ya continúas con tu rexis solita. Otras, pues es vitriorexis, esta que mencionaba, una técnica de bimanual, entras con dos puertos, 2 instrumentos, gracias. Y pues haces también el estar comiendo eso. Y la diatérmica que tenemos que con el Oertli, o una cuchilla de plasma de fugo que nunca he visto que la usen, pero pues existen, ¿no? El que tenga, entre más material tengas en tu stock, pues te va a ayudar para mejor. Ok. Entonces, Tengo la idea de que se comenté esto con ustedes, no sé si, pero ¿sí se acuerdan lo que les digo de la jeringa, verdad? ¿Qué es entonces de la jeringa? Para la técnica de Shen. con aire. Sí, tienen que haber roto el vacío, porque si no, si quieren aspirar, La pegas. Vacío, no van a aspirar nada. Es que la jeringa, antes de funcionar, no se puede. Porque hace presión vacío. Es imposible aspirar. Por eso dice que tiene que tener solución salina balanceada. Yo no le pongo solución, yo lo que es que no se pone aire. Unos 20 unidades de aire. Y de hecho, a veces con el aire solito, o sea, el líquido se viene. Por presiones, el líquido va hacia la aguja. O ponerle solución, pero si está hasta el fondo. Para tener mayor control. Es más, al contrario, también lo va a hacer. Ya ha hecho. No,
No, fíjate, nunca tenemos problemas con la biología. Pero sí, siento que cada vez es así. No. Muy buenos días a todos. Gracias, doctora Ceci. Muy buena explicación. Vamos a continuar ahorita y hablar poco en algunos casos más comunes y factores clínicos para la cirugía de cataratas complicadas. Bueno, en los casos con pupila miótica o pupilas pequeñas, es una pupila que no se dilata, puede oscurecer la visualización durante todas las etapas de la fotoemulsificación, lo que dificulta la cirugía, aumenta la incidencia de complicaciones quirúrgicas. ¿La que sigue? Bueno, la dilatación inadecuada de la pupila se observa a menudo en pacientes con antecedentes de síndrome de iris flácida, intraoperator que menciona Ceci, historial de uso de bloqueador alfa-1, anequias posteriores, uso prolongado de pilocarpina tópica, pseudoexfoliación, diabetes mellitus, senescencias, enfermedades congénitas, trauma de iris y rubiosis del iris. ¿La que sigue? Bueno, las complicaciones durante y después de la cirugía de cataratas, la miodrasis preoperatoria y la miosis intraoperatoria inadecuadas pueden provocar traumatismo del iris y fotofobia y es asociada con numerosas complicaciones durante y después de la cirugía de cataratas. Las complicaciones más significativas de la cirugía de cataratas es pérdida de vitrio, desgarro de la cápsula anterior, aumento de la inflamación, forma irregular de la pupila, ruptura de la cápsula posterior y material de cristalino retenido. ¿Qué sigue? Hay dos tipos de manejo en esos casos, con agentes farmacológicos o una técnica, dame un segundo, una estrategia mecánica. Bueno, los agentes farmacológicos, el protocolo tópico consiste en la combinación de
dopicamida al 1% y fenaletrina 2.5%. Y en algunos casos también utilizan los AINES. En el preparatorio favorecen las madrigases y previenen la meiosis. Estos AINES administrados preparatoriamente con el objetivo de inhibir la liberación de los prostaglandinas después del procedimiento de FACO. Lo que sigue. Otras estrategias para dilatar la pupila es con, mecánica de ampliación de la pupila. Utilizamos anillos de expansión de pupila. Hay diferentes tipos. No hay uno que es mejor de otra. Depende del cirujano, depende también de cada paciente. Cada anillo tiene sus pros y contras. Algunos, el tiempo de colocar o el tiempo de retirar el anillo, también no todos son estables en todos los pacientes. Viscomidrasis, el uso de viscodispersiva y cohesiva. La cámara anterior se profundiza y la pupila se ensancha. La tercera técnica mecánica es estiramiento pupilar con espátulas y ganchos de Kublen, introducida a través de incisiones de paracentesis situadas contralaterales. Esta maniobra consiste en estirar la pupila en los meridianos vertical y horizontal para crear pequeños descargos en el esfínter, en el tejido fibrótico del iris, expandir la pupila. Lo que sigue. Aquí tenemos los ejemplos de los anillos y aquí abajo del estiramiento pupilar. Lo que sigue. Si la pupila es moderadamente dilatada, el cirujano experimentado puede realizar la facomulsificación con mayor o menor facilidad y obtener buenos resultados clínicos. Se recomienda disminuir los parámetros fluídicos de la máquina de facomulsificación a los niveles de vacío, aspiración, para evitar la aspiración inadvertida de tejido de iris y en estos casos. Sin embargo, este tipo de estrategia puede tener más éxito si el iris del paciente mantiene la rigidez en comparación con los pacientes cuyos iris son biocomúnmente inestables, en estos casos con iris flácido. Lo que sigue. Otros casos que pueden complicar en los FACOs es miopía alta y hipermetropía alta. Poquito de anatomía, la profundidad media de cámara anterior no como hemétrope en adultos. Esto es a 4 milímetros en longitud axial. Medias entre 22 y 25 milímetros. La hipermetropia alta, la longitud axial, es menos de 22 milímetros y en miopía alta es más de 25 milímetros. La que sigue. Los pacientes de hipermetropía altas tienen longitud axial más cortas, a menudo asociadas con una cámara anterior poco profunda. Esto dificulta la facomulsificación y aumenta la incidencia de complicaciones, ya que en completar las capsulorexis se extrae el núcleo de forma acramática. En estos casos, debemos actuar antes de que la catarata progrese demasiado para evitar factores de riesgo adicionales. La facomulsificación también puede ser útil en ojos cortos para reducir el pío alta debido al cierre del ángulo. Okay, sí. Bueno, en todos los pasos tenemos manejo y cosas preventivas. Entonces, para planificación quirúrgica, anestesia y creación de incisiones, se puede usar anestesia tópica o perivulvar en ojos con miopía o metropía extremas. Evite la anestesia retrovulvar debido al mayor riesgo de perforación en ojos miopes por esclerótica delgada y estafiloma posterior y depresión positiva alta en ojos hipermetropes que pueden estrechar aún más la cámara anterior. También utilizamos manitol intravenoso, 20%, 1 a 2 mililitros por kilograma. Útil en ojos cortos porque ayuda a descomprimir el cuerpo vítreo
proporcionará una reducción de 30% de la piel y el desplazamiento posterior del diafragma del iris. En ojos con ametropía alta, es clave realizar una construcción meticulosa de la herida y crear una incisión que proporciona un segmento anterior estable. Colocar la incisión superiormente, sin embargo, si el paciente tiene una órbita hundida, como es común en los ojos hipermétropes, creamos la incisión temporalmente y lejos del limbo para evitar la extrusión del iris. Bueno, por la capsulorhexis en ojos miopes. En ojos miopes, la capsulorhexis debe ser suficientemente grande para evitar las fimosis capsular que pueden oscurecer el borde de óptica del lío. Una capsulorhexis más grande también facilita la exploración posterior de la retina periférica en estos ojos largos que tienen riesgo de desprendimiento de retina. En los ojos hipermétropes, en el capsulorhexis, tiende a descargarse periféricamente. Por lo tanto, es importante prestar mucha atención y rellenar la cámara anterior con viscoelástico según sea necesario. La creación de una capsulotomía con láser de femtosegundo puede ser útil en estos casos, especialmente en los ojos con una profundidad de la cámara anterior menos de 2 a 2.5 milímetros. La que sigue. Bueno, en la facoemulsificación en ojos hipermétropes, los ojos hipermétropes tienen propensión a la maldilatación y al prolapso del iris. Elevar la altura de la botella de infusión puede ayudar a mantener una cámara anterior bien formada. La energía de facoemulsificación y los fragmentos de cristalina debe alejarse de endotelio y la cápsula posterior debe protegerse del contacto del punto de facoemulsificación mediante el uso de un segundo instrumento. Viscocorrosiva, hacer un mejor trabajo al mantener el espacio en esos ojos con comparación de viscos dispertivos. Los viscos fuertemente corrosivos tienden a ser los más efectivos en estos casos. Aquí sigue. Bueno, en los ojos miopes, en la facoemulsificación, los ojos muy miopes tienden a tener cámaras anteriores profundas, a menudo acompañadas de zonulas débiles, cápsulas posteriores delgadas y vitio parcialmente licuado. Por lo tanto, los parámetros de facoemulsificación deben reducirse para evitar fluctuaciones en la cápsula posterior. A pesar de esta precaución, el síndrome de retroexposición de cristalina del diafragma del iris, cámara anterior profunda, miodrasis y iris cóncavo puede ocurrir debido al bloqueo pupilar inverso, produciendo dolor, miosis y un mayor riesgo de ruptura de la cápsula posterior. Para evitar eso, se pueden colocar refractores del iris o un segundo instrumento para evitar el contacto entre el iris y la cápsula de cristalino. Aquí sí. Bueno, también es importante en estos casos la selección del lío. En los ojos hipermétropes, en ojos hipermétropes pequeños, se usa lío con hápticas flexibles en C-loop para evitar la ovalización de la cápsula anterior con desplazamiento de la óptica, como se puede ver con las lío con háptica de placa. Si la óptica es muy gruesa debido a la altura potencia de refracción, es posible que deba agrandarse la incisión para evitar que se produzcan daños durante la inserción. En los ojos miopes, están acostumbrados a tener una buena visión de cerca cuando se quitan las gafas. En esos casos, por tanto, hay que intentar mantener una buena visión de cerca tras la cirugía de cataratas. Si implementamos un lío monofocal, nuestro objetivo de refracción a distancia es 1.5 diópteros no implantados, líos trifocales en pacientes con longitudes axiales superior de 30 milímetros o en ojos en los que hay un estefaloma que afecta la mácula. ¿Qué sigue? Bueno, otro tipo de caso es los pacientes con hendidura palpebral pequeña con frente prominente.
Aquí tenemos un poquito de anatomía. La fisura palpebral es un espacio elíptico entre los cantos mediales y laterales de los dos párpados abiertos. Abertura entre los párpados. Los endoflamas ocurren cuando se produce un desplazamiento de globar ocular hacia la parte posterior de la órbita. Es decir, existe un hundimiento de globar ocular y ofrece una apariencia de ojo hundido. La que sigue. Bueno, las causas más frecuentes: fractura de la órbita, metastasis de cáncer de mama, hipotiroidismo, atrofia de la gasa orbitaria, traumatismo ocular y condiciones congénitas. Bueno, la fractura de órbita es la causa más común en los casos en oftalmos unilateral, y atrofia de la gasa órbita es el más común en los pacientes en los casos bilaterales. ¿La que sí? Sí. Bueno, una atrás, por favor. No, sí, la que sigue. Bueno, aquí es una imagen, una tabla de las medidas promedios del palpebra, palpebro fisura en los hombres y las mujeres. La que sigue. Bueno, aquí son las complicaciones más comunes en estos casos. Los ojos hundidos pueden permitir que la solución de irrigación se acumule sobre la superficie ocular, lo que provoca reflejos y reduce la visibilidad durante la cirugía. También balonamiento conjuntival por colección subjuntival de líquido de irrigación resultante de la construcción de una herida posterior de la cirugía de emulsificación. Lo que sigue. ¿Preguntas? Pues, para que salga el globo. De hecho, yo siempre digo, una de las cosas con las que me gusta poner los perfectos es porque no porque es una situación mucho más cómoda que luego ya. Si no se sube lo suficiente. Si no se sube lo suficiente. Pues eso está en temporal, donde no te estorba como el hueso. ¿Cómo? Temporal. Entra temporalmente para que no te estorbe frontal. Sí, es que realmente es imposible. No está caliente. Con los viejitos, eso no. Sí, hay blefarosatos que. Es una que te sesión, ayudan un ¿no? poquito más. Como los de retina. Por ejemplo, hay blefarosatos que se ponen con la cosita de acá, que lava la sal. No le sé carita porque ya vi una paciente que tenía todo ojo chiquito, el ojo bien hundido, un montón de piel así redundante. Solamente la cirugía que más fácil era para entrar a 90, pero siempre estamos. Híjole, tuve que entrar temporada, pero porque de verdad si me estoy por arriba y nomás no pude hacer. Aparte fue bilateral, entonces me acabo con lo que y si aún así un estado temporal se te hace un characote así bien tremendo, no sé, digo que a veces el ojo se hace como un tipo balde y te da un abrazo. No te deja ver. ¿Qué hacen? Ahí, como yo he puesto una gasa. Sí, así. Puede ser muy pegado con usted. Exactamente, yo como comentaba un poquito la marco, yo le digo, oye, tu manita aquí, y lo pongo recargándose aquí, como jalándole así al paciente. Y con eso ya, pero como no se pega mal. Como tensando la piel para que se caiga de nuevo. Como si es un tobogán. Con eso sí. Así, por el naso. Muy bien, muy bien. Se pone normalmente 4. No, bien, como hoy es suficiente.